Muy buenas noches a nuestros queridos hermanos y amigos. Nuevamente junto a ustedes les saluda vuestro amigo y pastor Paul Coronado. En este tiempo les doy nuevamente una cordial bienvenida para podernos unir a este precioso tiempo de devocional que lo venimos haciendo ya desde que inició esta restricción, ¿no?, de parte pues de las entidades gubernamentales, con el afán pues de poder precautelar, ¿sí?, la integridad pues de cada uno de los ciudadanos. Así que agradecemos a Dios porque la palabra del Señor no se ha detenido, no está digamos presa, como lo decía el apóstol Pablo, y siempre Dios nos da la oportunidad de podernos, sí, de podernos comunicar a través de esta red social como lo es el Facebook. Desde ya pues le doy la apertura para que pueda unirse en estos tiempos, pase la voz para que muchos también puedan aprovechar este espacio que tiene como objetivo esencial lo que es la enseñanza de la palabra y también la oración. Así que estamos receptando las peticiones de oración que usted tenga a bien pues considerarlas para que pueda ser en este caso pues apercibida pues por parte del pueblo, y de esa manera pues unir nuestra fe, la fe de muchos hermanos, y creyendo que Dios pueda hacer un milagro especial en cada una de esas necesidades. Mis santos hermanos, recordemos, sí, los anuncios propios que tenemos a bien pues no siempre citar en estos momentos, en estos espacios, en el cual se nos brinda siempre la oportunidad de poder dar no solamente a conocer nuestras necesidades, sino también de poder hacer saber cómo estamos, sí, día a día en este precioso ministerio. Así que mis amados hermanos, siempre tengamos a bien pues estar también atentos a los anuncios. ¿Sí? Les recuerdo que este día domingo tendremos, Dios mediante, escuela bíblica dominical. ¿Sí? Estaremos receptando también, ¿sí?, a cada niño. ¿Sí? Esperamos en Dios que, sí, poco a poco se vayan añadiendo cada día, ¿sí?, nuestros pequeños también, para que puedan fortalecerse en el conocimiento de Dios. Y muchos de los niños, mis amados hermanos, pues han pasado una larga temporada en casa, y si a esto sumamos que todavía la parte académica, la parte de sí propiamente del estudio, será como para el mes de junio, según se dice, entonces diríamos que los muchachos deben de estar, me imagino yo, desesperados por tratar de cambiar también, sí, de ambiente. Estaremos pues, mis amados hermanos, aperturando la escuelita bíblica para este domingo, sí, que yo creo que ya con fecha, si no me falla la memoria, hoy es 15, sería para el domingo 17, amén, sí, domingo 17 de mayo, estaremos a las 9:30 de la mañana. Sí, esto lo iremos viendo, lo iremos de alguna forma pues midiendo en función de los niños que vayan, los adultos también. Hoy tuvimos un precioso culto, fueron muchos hermanos, agradezco a Dios por que cada día son más y más los que se añaden a la iglesia. Si bien es cierto, lo hacemos tomando las medidas, como muchos ya lo saben, sí, preventivas del caso, pero también siempre le damos la recomendación, damos la sugerencia de que si algún hermano o amigo desea ir, pero tiene alguna afectación, de pronto pues malestar, fiebre, gripe, algo así, tos, es preferible que se quede en casa, siga guardando su cuarentena, y de esa forma pues pueda usted, en este caso, restaurarse bien, y a su vez brinda también pues seguridad al entorno, ¿sí?, porque eso creo que es lo más recomendable, y no queremos tampoco tentar a Dios, sí, con respecto a nuestra salud. Así que, mis amados hermanos, este día domingo estaremos llevando ya la escuela bíblica para los niños, así que tiene a bien usted poder tener este tiempo especial dominical para poder acudir allá y estar compartiendo junto a ellos un momento muy muy especial con cada una de nuestras criaturas. Si Dios quiera que para la próxima semana, no esta, sino para la próxima semana, también se haga algo similar ya para la iglesia también de la Flor de Bastión. Lo estaremos informando obviamente por las redes sociales. Sí, recuerde, mi amado hermano, no se olvide de contribuir con esta obra. Sí, recuerde que nosotros como ministerio estamos obviamente también pues a expensas de cada una de las, en este caso, de las contribuciones que tienen a bien los hermanos, sí, poder llevar a la casa del Señor. Usted debe de entender que nosotros estamos en un lugar donde se alquila, no así en la Flor de Bastión, que es un lugar propio de la iglesia,
y agradecemos a Dios por ello, pero no así en Mucholote, donde tenemos un espacio, diríamos, idóneo hasta la cantidad pues de personas que tenemos, ¿no? Pero no podemos crecer más allá de lo que quisiéramos, justamente por esa limitación que tenemos. Pero Dios sabe cuándo el Señor pues estimará el tiempo para podernos dar una casa propia. Así que si usted quiere contribuir con este ministerio, lo puede hacer a través de la cuenta bancaria del Banco de Guayaquil, a nombre de Iglesia Casa de Oración, cuenta de ahorros número 37 419 503, 37 419 503, o lo puede hacer de manera directa, llevando su diezmo y su ofrenda a la iglesia. Recuerde que esto no es obligación para los oyentes, sino para los hermanos propiamente que se congregan junto a nosotros, Cada hijo de Dios, cada oveja debe de llevar, en este caso, su contribución a la iglesia donde éste pertenece. Así que debemos de ser de orden también. Mi amado hermano, recordemos que también tenemos en estos espacios tiempos de oración, y el teléfono que está también a su alcance para por WhatsApp enviar esta información, lo puede hacer a través del número 099 22 29 162. Repito, 099 22 29 162 es el número de WhatsApp de mi esposa, el cual recepta sus peticiones también de oración por esa vía, o a su vez lo puede hacer por el Facebook. Por favor, les quiero solicitar a los hermanos que envían sus peticiones de oración que lo hagan no a última hora, para que no se queden, porque a veces al último momento envían su petición de oración, y me parece un poquito más pertinente, hasta para aprovechar el tiempo y la labor que se toma acá para poderlas transcribir en un papel. Sería muy importante que lo haga de manera mucho más temprana, haciéndonos saber sus peticiones de oración. Así que yo creo que eso nos ayudará enormemente. Mi amado hermano, recuerde, mañana sábado no tendremos asistencia en la iglesia. Es el único día que, entre comillas, digo yo, descansamos de no ir a la casa del Señor, pero tanto de lunes prácticamente a domingo abrimos la iglesia con la ayuda de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a pasar en esta preciosa noche a ese tiempo de meditación de la palabra, que usted, al igual que yo, venimos día a día estudiando la escritura allá en el libro de Nehemías. Recuerde que analizábamos el día de ayer Nehemías capítulo número 4. Recuerde que se hablaba acerca de la corrupción, y a través de ese precioso texto y ese tema también pues pudimos ver en el capítulo número 4 cómo Dios nos ministraba, cómo Dios nos confrontaba a tener vidas obviamente comprometidas con Él y alejados obviamente, como tiene que ser, del pecado. Yo creo que cuando uno lo hace así, se puede recibir de Dios lo que tanto usted anhela, su bendición. Hoy vamos, mi amado hermano, pues a continuar con este, capítulo 5 estábamos el día de ayer, disculpen, capítulo 5, perdón. Se hablaba acerca de la corrupción, y hoy vamos a continuar meditando en ese capítulo 5 en su segunda parte. Así que espero en Dios que el Señor nos siga ministrando con esta palabra, y que tanto usted como nosotros podamos ser grandemente edificados por la escritura. Así que le invito ya en este momento a hacer una oración. Vamos de lleno a entrar al estudio de la palabra. Espero en Dios podernos retirar un poquito más temprano. Vayamos pues a Nehemías capítulo número 5. Nehemías capítulo número 5. Amén. Vamos a leer, por favor, versículo, acompáñenme por favor al versículo número, voy a leer un poquito desde atrás para poder tomar la hilación en la lectura. Voy a leer desde el versículo número 10 en adelante. Nehemías capítulo 5, verso 10 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Verso 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano
del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Versículo número 12. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Versículo número 13. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hasta allí la lectura. Vamos por favor a meditar en ella, no sin antes obviamente poder hacer una oración para depositar esta palabra en el corazón del Señor, para que por medio de él pueda llegar a llegarse a nosotros conforme a las necesidades que cada uno de nosotros hayamos traído en esta noche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, y Dios, porque nos permites nuevamente estar aquí en este lugar, Señor, dispuestos obviamente para poder meditar en ella, meditar en esta palabra. Pero sabemos, mi Dios, que más allá de lo que se pueda leer, necesitamos encontrar un mensaje para nosotros. Que sea nuestro Dios el que tome esa porción bíblica y la lleve, oh Dios, cautiva a nuestro corazón. Y que en él pueda, Señor, usted ministrar, pueda hablar, pueda, oh Dios, revelar aquello que se encuentra oculto, pero que usted desea, oh Dios, darlo a conocer a cada oyente. Porque cada uno de nosotros, Señor, escuchará lo que tenemos, Padre, que oír. Y Dios, este mensaje o esta enseñanza no va direccionada para alguien de manera particular, es para toda la iglesia. Porque toda la iglesia, Señor, la palabra es para que toda la iglesia pueda ser edificada. No podríamos decir, Señor, que el mensaje es para unos cuantos, sino para todos. Y Dios, porque todos necesitamos estar apercibidos y necesitamos estar atentos al Padre, a lo que tu voz, a través de la Biblia, tiene que decirme, Padre, a mi corazón. Señor, lo agradezco porque sé que hoy mi vida será un recipiente deseoso de poder ser llenado, Padre, de tu presencia, de tu Espíritu, de tu santa voluntad. Gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quisiera dar lectura en el mismo pasaje. Diríamos que hemos dejado por un pequeño tiempo el no hacerlo a través de otras versiones bíblicas, pero hoy vamos a retomarlo. Así que voy a leer el mismo texto, pero en la versión de la traducción del lenguaje actual, que se conoce como la TLA. La Biblia es la misma, pero obviamente se da mayor amplitud en cuanto a su forma de presentarla en su lectura, con otros, otros ingredientes, para poder darle una mayor y mejor comprensión a la hora de leerla. Voy a leer el mismo capítulo 5, así que si usted puede seguirme a través, obviamente, de la lectura de la Reina Valera del 60, se lo agradecería. Voy a leer versículo número, disculpe si me pongo en este momento los lentes, capítulo número 5, voy a leer nuevamente desde el versículo número, déjenme ver un ratito, por favor. Aquí estamos, número 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. Verso número 10. Además, voy a leer de la TLA. Además, sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo a estos compatriotas nuestros. Pero ahora vamos a decirles que no deben nada. Ustedes deben devolverles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas. No los obliguen a pagar lo que deben, ya sea dinero, trigo, vino o aceite,
ni los obliguen a pagar intereses. Verso número 12. Haremos, dijeron ellos, ¿no?, lo que nos dices. Les devolveremos sus propiedades y no los obligaremos a pagar nada. Entonces, dice allí, llamé a los sacerdotes para que delante de ellos prometieran cumplir lo que habían dicho. Además, me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios a todos los que no cumplan con esta promesa. Que Dios les quite sus casas, sus terrenos y todo lo que posean. Todos los que estaban reunidos allí dijeron, que así sea. Y alabaron a Dios y todos cumplieron lo que habían prometido. Hoy, mi amado hermano, vamos a tratar el tema, el valor, ¿sí?, de mi palabra. Amén. El valor de mi palabra. Amén. Hoy vamos a dar, obviamente, como tema esta preciosa, pues, título que le hemos podido otorgar a esta segunda parte de Nehemías capítulo 5 para poder ahondar, ¿sí?, en ese precioso texto de allí en adelante. Mi amado, creo que siempre recordamos las introducciones y los contextos. Hoy no voy a ahondar mucho en aquello, pero solo podríamos decir que el pueblo, más allá de las necesidades propias que ya hemos reconocido, ¿sí?, en los capítulos 4, 3 y 2, el pueblo ahora se veía, como usted ya lo sabe, agobiado, porque no solamente tenía la preocupación de los enemigos externos, sino que también tenía una preocupación referente al malestar que estaban viviendo a consecuencia de sus acreedores, los cuales, para pena de ellos, eran sus propios hermanos los que los tenían prácticamente cautivos a consecuencia, ¿sí?, de los intereses, por las deudas que ellos habían adquirido en sus necesidades. Nehemías escuchó, mi amado, que la queja de ellos, sí, iba en aumento. Y no lo hicieron de alguna forma como para que Nehemías haga algo, sino que al parecer Nehemías como que comenzó simplemente a escuchar esos rumores que obviamente me imagino yo que se comentaban, sí, de manera muy abierta en medio de todos los que estaban ayudando en la restauración de la casa, de los muros de Jerusalén. Y esto, lo que sí quisiera considerar es que Nehemías no se hizo el de los oídos sordos. Y eso es importante también en esta noche poder reconocer. A mí siempre me gusta rescatar a cada paso de la lectura principios bíblicos. Amado, no podemos hacernos de oídos sordos cuando se trata de escuchar necesidades. Amén. A veces, no sé, pero creo que el corazón se cierra cuando de manera voluntaria, ¿sí?, no, diríamos así, no se involucra luego de haber escuchado alguna determinada necesidad y la deja pasar, diríamos, de largo, haciéndose el de oídos sordos. Mi amado, yo soy, en este caso, hablando por mí, no puedo hablar por otros, yo soy de aquellos que si escucho, por ejemplo, en un testimonio de cualquier día, donde se nos hace saber de que alguien está pasando por una situación muy difícil, por una crisis, por alguna situación de dolor o de alguna situación que obviamente esté a nuestro alcance, ¿sí?, poder ayudar, poder proveer, poder dar la mano, mi amado, no dejo pasar mucho tiempo para poder, ¿sí?, moverme en esa parte y identificarme con esa necesidad. No lo hago siempre, porque no siempre tengo la posibilidad de hacerlo. Pero cuando la tengo, mi amado, lo hago. No me privo de esa bendición. Lo que quiero decir, mi querido hermano, es que si Dios te permite a ti, ¿sí?, poder escuchar la necesidad de alguien, mi amado, míralo como una gran oportunidad para comenzar a manifestar la fe vivida del Evangelio. Una fe que también se identifica por obras. Si Dios te permite escuchar que alguien está en alguna dificultad, en alguna crisis, y tú tienes cómo ayudarlo, mi amado, hazlo. Nunca cierres tu corazón. Hazlo. Sí, yo aquí por el barrio pude experimentar aquí en una casa pues que está contigua
a la nuestra, que es la casa de o el departamento de mi cuñada. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, sí, rescato siempre lo virtuoso, ¿no? Ellos se enteraron de que al frente de nosotros hay una familia que no son de aquí, son venezolanos, ¿sí? Y por allí les pasan casi siempre, casi a diario, tarrinitas de comida. ¿Sí? Cualquier cosa que ellos preparan, no botan, sino que si quedó en la olla, se paran en una bandeja, en una tarrina, lo que sea, y envían. Y me parece una muy buena acción, una muy buena opción de cómo poder brindar, ¿sí?, socorro o auxilio, sobre todo a quienes más lo están necesitando. Amado, qué importante. Mira que a veces en casa se bota comida. A veces en casa se pregunta, ¿quién quiere? ¿Quién va? ¿Quién? Y nadie se queda callado. No, ya no quiero, no. Y a veces hacemos lo más penoso, ¿no? Que es coger la comida y tirarla a la basura. Mi amado, si puede usted contribuir con alguien que usted conoce, que vive en su entorno, que vive allí cerca de usted, no tiene que irse, como dicen algunos, no tiene que irse debajo de un puente necesariamente para encontrar gente en necesidad. Usted puede encontrarlo en el mismo barrio donde usted vive, en la misma peatonal, de pronto si vive en medio de peatonales, o al frente de su casa, o en la casa de la vecina, o en la casa de la esquina. Hay que estar, digo yo, con el buen sentido se lo digo, hay que estar siempre con los oídos abiertos. No para escuchar el chisme, ni la pelea de la casa de al lado, sino para estar atento a las necesidades de la gente. Yo creo que es lo mejor, ¿sí?, que podríamos hacer para comenzar a ejercitarnos en la fe, con nuestra ayuda. Ahora, Nehemías había escuchado de aquella situación, de aquella crisis, y ahora convocó. Prácticamente lo que hace Nehemías es convocar a todos los acreedores, a todos, y les dice, ustedes, y aún él se identifica y dice, y yo mismo he dado ayuda a esta gente, pero no está bien que cobremos intereses. Usted recordará que el día de ayer en el libro de Levíticos, ya no voy a volver a dar la misma cita, ¿verdad?, para no retroceder en ello, ya lo leíamos el día de ayer, amado, que en el libro de Levíticos se decía que quienes daban, ¿sí?, ayuda, en este caso a los del pueblo, no podían, ojo, no debían dar lo que se daba, ¿sí?, poniendo intereses de por medio, o poniendo un gravamen, es decir, un peso adicional a la deuda que, ¿sí?, ellos obviamente adquirían cuando iban en pos de su ayuda a pedir algún tipo, ¿sí?, de recurso. Mi amado, ahora bien, cuando vamos al capítulo número 5, versículo número 10, ¿qué nos dice el Señor? Sí, versículo número 10, voy a leer la parte final donde dice, quitémosle ahora, dice allí en el verso 10, quitémosle pues ahora este gravamen. Mi amado, cuando uno si considera el término gravamen, obviamente que esto viene, ¿sí?, del término inicial grave, ¿sí? Gravamen es una palabra de hecho compuesta, ¿sí?, pero en su raíz, que es grave, es justamente lo que se utiliza en el estado crítico de salud de una persona. ¿Sí? Es una palabra, vuelvo y repito, compuesta, pero que se la ha llevado al plano, propiamente al plano financiero. ¿Sí? Cuando es en el aspecto clínico está grave, pero cuando es en el aspecto económico es gravamen. Y el gravamen es eso, una especie de diríamos así, de interés o de impuesto que se genera a consecuencia de un préstamo. Ahora, todo préstamo por lo general sí conlleva un gravamen, conlleva un interés, conlleva un pago de por medio, como para poder viabilizar, ¿sí?, lo que se da en el plano financiero. Dicen algunos, nadie compra pan para vender pan, y eso es verdad. Sí, por lo menos si alguien se dedica a esto, un banco, por ejemplo, una entidad financiera se dedica a esto, es evidente que si ellos lo hacen considerando una ganancia. Eso, diríamos, es así. Mira, si tú puedes ver en un significado, ¿sí?, de un diccionario común y corriente, ¿qué es el gravamen? Ellos lo tipifican de la siguiente manera: un impuesto que se aplica sobre un inmueble, una propiedad o el caudal de una persona. ¿Sí? Hay otros que lo dicen obligación o impuesto que pesa sobre los bienes de una persona. A eso se le llama un gravamen.
De allí que muchos cuando sacan casas, por ejemplo, y piden préstamos hipotecarios en el Seguro Social, sí, el Seguro Social toma como prenda tu casa, pero no solamente se conforma con tomar tu bien como parte de garantía, sino que pone aparte de eso un interés adicional. Entonces, diríamos que todo esto complementa a que quien adquiere la deuda, ¿sí?, se sienta con la obligación de poder sacarse de encima esta imposición, tratando de pagar y siendo responsable con todo el compromiso que ha adquirido. Porque de lo contrario, obviamente, ellos pueden quitarte también tu propiedad. Y aparte de eso, pueden obligarte también, ¿sí?, a que cumplas con la deuda, o por lo menos con los intereses. Y eso, mi amado hermano, es realmente un grave, un gravamen o un estado digamos así, de calamidad muy grande. Ahora bien, cuando vamos ya al versículo 11, dice la Escritura, y voy a leerlo yo de la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes deben devolverles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares, sus casas. No los obliguen a pagar, dice aquí, lo que deben, ya sea dinero, trigo, vino, aceite, ni los obliguen a pagar intereses. Ahora, siempre es válido dar las debidas puntuaciones para poder entender de una manera muy, pero muy explícita lo que el Espíritu Santo si quiere manifestarnos. Mi amado hermano, cuando yo voy a la Biblia y leo textos como estos, cualquiera diría, el Señor dice que si se presta no se deben de cobrar intereses. Ahora, mi amado, debemos de entender el contexto bíblico y debemos de entender el contexto, ¿cómo te podría decir? El contexto cultural de una sociedad. De primera mano, como para que te vayas enterando, bíblicamente Dios sí había dispuesto cobrar intereses, pero por lo general estos intereses estaban dispuestos sobre todo para los extranjeros. Mi amado, cuando el Señor quisiera ir tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, desde ya te invito a que abras la Biblia en Proverbios capítulo número 27. ¿Sí? En el libro de los Proverbios, por favor, ábrelo en el capítulo número 27. ¿Lo tienes? ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, vámonos también, por favor, para que lo podamos considerar. Sí, allá en el capítulo número 17 de Mateo. Sí, primero vamos a Proverbios y luego vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 17. ¿Lo tiene? Proverbios 27, verso 13. ¿Sí? No quiero que me malinterpretes, porque cuando se lee en Nehemías de que Nehemías está dispuesto a que ya no se le cobre nada al pueblo, y al contrario se le devuelva lo que ha quedado en prenda, hermano, estos lo hacen porque, recuerda, ya 70 años habían transcurrido y posiblemente habían sido años de esos 70, muchos años, los que ellos venían pagando interés y hasta aún podría decir yo, intereses sobre intereses. Usted no me dejará mentir. Cuando uno hace un préstamo, mi amado hermano, no sé, se me ocurre de $5,000 y lo financia unos 3, 4, 5 años, mi amado, uno no termina pagando 5,000. Es como cuando uno saca un vehículo. Uno a veces termina pagando 2 y hasta 3 vehículos, dependiendo la cantidad de años a la que usted extienda la deuda. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, como le decía, la Biblia sí contemplaba el cobro de intereses, pero sobre todo en el plano de aquellos que no pertenecían, ¿sí?, en este caso al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice el Señor? Proverbios 27, verso número 13. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Sí, Proverbios capítulo número 27, verso 13 dice: quítale su ropa, es decir, tómale prenda, quítale su ropa al que salió fiador
¿Por quién? Por el extraño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño. Es decir, como que aquel que se puso como garante de alguien, dice, no, toma de él algo. ¿Para qué? Para que tengas como garantía de que te va a pagar. ¿Qué más dice la Escritura? Y al que fía a la extraña, tómale prenda. ¿Me entiendes? Es decir, más allá de la deuda, más allá del préstamo que se realizaba, había que tomar prenda. Y obviamente la prenda se devolvía luego de que se pague la deuda. Con esto te estoy tratando de decir es que Dios sí contemplaba de que hayan garantías, de que hayan intereses para poder, de alguna manera mantener tu finanza, o tu patrimonio, mantenerlo a buen recaudo. Claro, pero sin embargo, ya leíamos el día de ayer que para con el pueblo, al pueblo se le podía prestar. Claro, el pueblo tenía que devolver. No es que se les prestaba y decir, cógete, no. Se les prestaba, se le devolvía, pero no se le cobraba intereses. Ahora bien, pero sí se les podía tomar prenda. Versículo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Jesús también habló acerca de esto, te cuento. Sí, claro, bajo una perspectiva diferente, pero digamos así, la máxima está allí. ¿Sí? O la idea esencial está allí. ¿Cuál? Donde Jesús también establecerá de que cuando uno presta a alguien que uno sabe que no es del pueblo, o por lo menos que uno sabe que no es de fiarse, uno debe de tomar precauciones. Acompáñame a Mateo capítulo número 17. Ven conmigo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. ¿Lo tienes? Sí, veamos qué nos dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 24 en adelante. Del verso 24 en adelante. ¿Lo tienes? Mateo 17, verso 24 en adelante. Dice el Señor allí: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, moneda obviamente propia del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Lo tiene? Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús, sabiendo obviamente todas las cosas, es el que toma la palabra antes de que Pedro le diga algo. Le dice, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos y los tributos, o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Verso 26. Pedro le respondió: de los extraños. Y Jesús les dijo: luego los hijos están exentos, ¿verdad? Es decir, ellos no pagan. Pero mira cómo termina resolviendo Jesús este pequeño dilema que de alguna forma Jesús mismo, al decírselo a Pedro, le causa cierta contrariedad. Porque ¿a qué venía Pedro justamente ese día? A pedirle a Jesús que le dé, ¿qué cosa? Los valores para poder pagarlos. ¿En dónde? En el templo. Y dice allí: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás allí un estatero. ¿Qué cosa era un estatero? Una moneda que correspondía al valor de 4 dracmas. 4. 2 para que pueda pagar representando a Jesús, y otros 2 dracmas para que pueda pagar representando, en este caso, ¿a quién? Al propio Pedro. Y dice el versículo número 27: si hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí, y también dice allí, ¿por quién más? Y también por ti. Aparte de esto, mi amado hermano, vayamos al Nuevo Testamento, pero a las cartas del apóstol Pablo. Nos dice también allí, en la carta a los romanos. Ven conmigo, por favor. Carta a los romanos, capítulo número 13. Quiero dejar esto bien, por favor, bien establecido, para que usted no malinterprete que cuando se haga
en Nehemías capítulo 5 se haga diríamos, la absolución de no pagar por parte de los que debían, cualquiera de nosotros puede decir, entonces yo tampoco voy a pagar lo que debo. Entonces tampoco yo voy a pagar la tarjeta que me endeudé. Tampoco voy a pagar esa, no sé, esa letra de cambio que tengo que sacarla, o esa tarjeta, o esa, qué sé yo, esa planilla. No, no. Aquí hay que pagar porque hay que pagar. Las condicionantes, obviamente, de aquel entonces difieren de manera muy grande con nosotros. Pero sí es verdad, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, sí, así como a veces pasa esto en la familia. Mira que yo sí conozco mucha familia que son muy mano abierta con sus propios familiares, inclusive prestan y claro, si ellos desean condonar la deuda, le dicen, no, tranquilo, no me pagues nada. O hay otros que dicen, no, está bien, págame como puedas. Y no le cobran intereses, pero eso ya depende de cada persona. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 13, ven conmigo por favor. ¿Lo tienes ya? Romanos capítulo 13, verso número 7. Pagad, ojo, pagad a todos lo que debéis. Ya para muchos esta ordenanza, porque esta es una ordenanza bíblica en el Nuevo Testamento para aquellos que han adquirido una deuda. ¿Qué te dice el Señor, mi amado hermano? ¿Qué te dice? ¿Que no la pagues? No. El Señor te dice, pagad a todos los que debéis. Muchos dirán, hermano, pero la deuda se me hace imposible. A ver, si se te hace imposible de pagar una deuda, es primeramente, sin querer ahondar mucho en esto, pero es primeramente porque te descuidaste en el pago. Te descuidaste en el cumplimiento del pago de tu letra. Sé consciente, mi querido amigo y hermano, también en la fe. Si se te ha hecho esto una bola de nieve, es porque simplemente tú decidiste, desde la primera vez que dijiste, uy, este mes no tengo para pagar, y como viste que en la segunda cuota se te hizo el doble, dijiste, no, yo ya no pago. Y discúlpame, pero tú tienes que entender que si diste tu palabra, porque hoy vamos a predicar por el tema, justamente el valor de la palabra. Mi amado hermano, si tú diste tu palabra, y peor aún, si firmaste un documento, tú te obligaste con esto. Y al obligarte con esa responsabilidad, debes, mi amado, debes cumplir, ¿sí?, tu convenio. Si acaso, posiblemente, deseas que en esa deuda los intereses no te coman vivo, mi amado, tienes que acercarte a esa institución, sentarte con ellos, hablar con ellos, ponerte de manera muy franca con ellos y tratar de negociar tu deuda. Pero de que tienes que pagar, tienes que pagar. No como muchos que posiblemente agarrados de la fe, entre comillas digo esto, agarrados de la fe, esperan que Dios les pague la deuda. Que ocurra el milagro que muchos añoran, como el milagro de sacarse la lotería, de que un día se levanten y reciban la noticia de que ya la deuda en el banco está pagada. Puede ser que ocurra, pero una en cuánto será. Una en 1.000.000. Yo creo que hasta aún así estoy siendo muy, no sé, estoy siendo muy como que muy ligero. Yo creo que puede ser una en 100 millones. Digo yo, no lo sé. Pero mi responsabilidad bíblicamente dice, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, pagar el tributo. Es decir, al que impuesto, ¿no? Al que paga el tributo era básicamente darle, por ejemplo, si la contribución, posiblemente, ¿qué? Un peaje, por ejemplo. Un peaje es un tributo que uno paga por algo que aparentemente quien lo cobra tiene el cuidado, por ejemplo, de la carretera. Eso es un tributo. Pero también al que impuesto. Ahora, un impuesto no necesariamente es porque se hace algo, sino porque simplemente el Estado lo pone para poder él proveerse, para pagar otras cosas. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto. Usted lo paga y simplemente ahí termina todo. Ahora, al que respeto, al que honra también. Mi amado,
estos pasajes, lo que quiero yo dar a entender en esta preciosa noche es que no es que Dios está aquí abogando por el no pago, sino porque esta gente ya había pagado lo suficiente, pero no tenía para pagar su deuda en la totalidad. Ahora bien, cuando volvemos por favor al versículo número 11, Nehemías le dice a su pueblo, sobre todo a los que habían prestado: os ruego que les devolváis sus tierras. Esto ya era una acción, mi amado hermano, que sí se la llevaba a cabo cada 50 años. Bíblicamente, mi amado hermano, venía lo que se denominaba como el tiempo, si no me recuerdo o me falla la memoria, ¿cómo era el término que se utilizaba para esto? Bueno, voy a cambiarle el nombre, no me recuerdo, pero espero recordarme en el trajín propio de la enseñanza. Sí, esto era como el tiempo de la condonación, que se llevaba así a cabo el año de la remisión. Ya me acordé, el año de la remisión. Dios había establecido, mi amado hermano, en sus leyes, de que cada 50 años se redima todo tipo de deuda en el pueblo. Pero recuerda que ya el pueblo, ¿cuántos años había sido cautivo? Perdón, ya de los que estaban en Babilonia, 70 años, pero de los que habían quedado también en Jerusalén, 70 años también habían pasado. Y las deudas que ellos ya habían adquirido eran viejísimas, habían pasado de padres a hijos. Por eso es que ellos mismos mencionarán en las quejas que hacen de que estas deudas ya inclusive a sus hijos estaban siendo tomados como esclavos por no haber podido pagar. Mi amado, ese año de remisión de lo que la Biblia hará mención, mi amado hermano, sí, también se lo hacía en otro tipo de facetas. Habían dos formas de redimir. Una cada 7 años y otra cada 50 años. Pero esas remisiones, mi amado hermano, esas remisiones estaban allí para poder justamente traer alivio al bolsillo, por así decirlo, del pueblo menesteroso, sobre todo del pueblo menesteroso. Pero sí había mucha gente, mi amado, que hacía un mal uso de la remisión, que adquiría grandes deudas sabiendo que cuando venía el año de la remisión, sí, se le iba a perdonar. Y mucha gente no hacía el uso de prestar porque sabía que mucha gente se aprovechaba. Dicen por ahí, Chapulín Colorado, se aprovechan de mi nobleza. Dios, mi amado, había obviamente determinado que de primera mano, cada 7 años se haga una remisión. Pero había una remisión general, cada 50 años también. Una de esas citas bíblicas, bueno, la podemos ver allá en Deuteronomio capítulo 15. Si usted viene conmigo a la escritura, vamos por favor a cotejar en Deuteronomio capítulo número 15 para ver qué nos dice también el Señor. Acompáñenme por favor, desde el verso número 1 voy a leer en adelante. ¿Lo tiene? Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Leemos, dice el Señor: cada 7 años harás, dice aquí, remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo, dice aquí, empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Verso número 3. Mira aquí para el extranjero. Lo primero era para el propio, como te lo había anunciado. ¿Para quién? Para el propio pueblo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Sigo leyendo en Deuteronomio. Verso número 3. Del extranjero demandarás el reintegro. Es decir, por lo menos vas a rescatar de lo que prestaste, lo que prestó. Pero en el caso del pueblo se le perdonaba todo. Versículo 3. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Verso 4.
para que así, dice allí, para que así no haya en medio de ti. Y eso es lo que Dios no deseaba que hubiera en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque también tenemos, tú y yo, tenemos una promesa de Dios. ¿Sí? Gracias por la aclaración, el año del jubileo. Me encantó, gracias hermano Clarence, sí, por esa acotación. Mi amado, porque también el Señor, ¿qué es lo que quería? Justamente que se cumpla en nosotros lo que nosotros tanto profesamos en la actualidad. ¿Y qué es lo que profesamos en la actualidad? Que no he visto justo desamparado, ni su simiente que extienda la mano, por así decirlo, y que mendigue, ¿qué cosa? Pan. Dios estaría, mi amado hermano, diríamos, contrario a que existe en medio del pueblo, ¿sí?, personal que sí se dedique en este caso a pedir limosna. Pero el pueblo había cerrado penosamente. ¿Qué cosa había cerrado el pueblo? Había cerrado su corazón. Y como el pueblo, al ver la necesidad, ¿sí?, diríamos así, de su gente, y cerrado su corazón, no les iba ni les venía, como se podría decir, la mendicidad del pueblo. Y Dios, mi amado, en su parte había prohibido que en medio del pueblo existan mendigos. Terminando de leer lo que dice, sí, el libro de Deuteronomio capítulo 15, dice la escritura, versículo 4, para que así no haya mendigo no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la toméis, dice aquí, en posesión. Verso 5, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová, verso 6, tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú, dice aquí, no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esa era la promesa de Dios de bendición para, sí, cuando el pueblo obviamente haga lo que Dios le había establecido. Ahora, eso por un lado. Vamos por favor a Levítico capítulo 25, ¿sí?, y veamos el año del jubileo. Esto era otra forma de perdonar o condonar también las deudas al pueblo. Cuando uno va al versículo primero, asimismo, voy a leer rápidamente por el tiempo, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, ¿sí?, Levítico 25. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años dice aquí, podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero al 7º año también, dice aquí, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Dice aquí, no sembrarás tu tierra ni podarás, sí, tu viña. Sigo leyendo, mi amado hermano, sí, un poquito más, sí, más adelante. Versículo número 11. El año 50, ¿sí?, verso número 11, el año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, dice aquí, comeréis. Dice, es este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Es decir, que todo lo que se hubiese de alguna forma perdido ese año, todo el mundo podría volver a recuperar lo suyo. Todo el mundo. Dice aquí, cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, os comprareis de la mano de vuestro prójimo, no engañen ninguno a su hermano. Es decir, cuidado, sacan provecho de eso. Es por eso, mi amado hermano, que sí, Dios quería también salvaguardar tanto al prestamista como al que prestaba. Pero bueno, versículo termina número 15, donde nos dice: conforme al número de los años después del jubileo comprarás, dice aquí, de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, también, dice aquí, te venderá él a ti. Pero ya no se podía, obviamente, si se había dado una venta, no se podía volver a recuperar. Eso era otra cosa. Ahora, dicho esto, porque era sumamente importante ver estas referencias bíblicas y por qué Nehemías establece de que ya se había cobrado bastante. Si lo quiero ver por el tema del cautiverio, 70 años. Si lo quiero ver por el tema de la remisión, o sea, por el jubileo, ya había pasado esos 50 años. Pero ellos seguían cobrando.
Y por el tema del asunto de la remisión, cada 7 años al pueblo había que perdonar sus deudas. Pero cada 50 había que devolver posesiones. ¿Me explico? Cada 7 años se devolvía dinero posiblemente prestado. Se decía, ya no me pagues. Pero cada 50 años, si habían posesiones de por medio, se podía volver a adquirir la posesión. ¿Con qué afán Dios lo hacía? Para que no hayan mendigos en medio del pueblo. Ahora bien, todo lo que hace Nehemías es conforme a la ley, es conforme a lo que la Biblia sí había establecido. Por eso nadie, y eso se leyó ayer, nadie le respondió palabra. ¿A quién? A Nehemías. Porque nadie tenía argumento, por lo menos no bíblico, como para decirle a Nehemías, Nehemías, ¿cómo es posible que vengas aquí a pedir que les perdonemos la deuda si me debe? Ellos ya sabían la escritura. Ellos ya consideraban lo que la Biblia decía con respecto a estos casos, pero ellos seguían cobrando y el pueblo se seguía, se seguía haciendo más miserable de lo que estaba. Ahora, cuando ya vamos a Nehemías capítulo 5, versículo 12, obviamente, si la ley ya lo decía, ellos tenían que acatarlo. Y dice, y dijeron, y aquí vamos con el asunto del valor de la palabra, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué. Por eso es que Nehemías, para cerciorar el compromiso verbal, llama al sacerdote. ¿Para qué? Para que el juramento se lo haga delante de Dios. ¿Qué es lo que buscaba en este caso? Sí, Nehemías, de que se ponga a Dios por testigo de lo que su boca, de lo que sus palabras habrían, sí, en este caso, de comprometerse a hacer. De primera mano, mi amado hermano, acompáñame al libro del Éxodo. Si quisiera allá que vengas conmigo al capítulo número 20. Ven conmigo, por favor, porque yo creo que es menester poder ver qué es lo que dice el Señor como mandamiento de primera mano, ¿sí? Y luego veremos también qué nos dice, ¿sí?, en otros textos bíblicos, ¿sí?, la misma palabra referente al peso que tenemos con nuestra boca, ¿sí?, al hacer muchas veces promesas a la ligera, ¿sí? Vamos a Éxodo capítulo 20. Dice así la escritura. Versículo, sí, capítulo número 20, versículo número 7. No tomarás, ojo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ojo, muchos dicen en textos mucho más cortos, ¿no? Ponen allí como mandamiento, no jurarás, y no es así. ¿Un creyente puede jurar o puede tomar el nombre de Dios? Sí. Bíblicamente sí se puede. Sí, pero la condicionante está allí. Puedo tomar el nombre de Dios como juramento o para hacer un juramento, pero considerando de que no puede ser en vano. Primeramente, no en cosas vanas. Yo he escuchado a criaturas, usted también creo que ha escuchado a criaturas gritar desde la ventana o desde la puerta a su compañerito, a su amiguito de afuera, diciéndole, por Diosito santo que sí voy a salir a jugar pelota. Imagínese. Yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer ese juramento en los labios de un mocoso que ni siquiera sabe quién es Dios? Segundo, ¿por qué se denigra este juramento para cosas vanas? Yo he escuchado hasta unos adultos, por Diosito que sí voy a ir. ¿A dónde? A la barra. ¿Puede usted creer que en ese tipo de acciones amerita hacer un juramento? Jesús lo estableció de una manera un poquito más saludable al decir, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que añade más de esto ya es pecado. Cuando yo voy, por ejemplo, al Antiguo Testamento, si quisiera poder considerar
algo importante. Sí, dice, y acompáñame por favor a la escritura, en Eclesiastés capítulo número 5. No pierdas Éxodo 20, no lo pierdas para poderlo comparar. ¿Sí? Pero cuando uno va al libro de Eclesiastés, en el capítulo número 5, mira lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo número 5. ¿Lo tienes? ¿Sí? Eclesiastés se encuentra por si acaso, ¿sí? Adelante del libro de los Proverbios, ¿ya? Dice el Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, ten mucho cuidado los pasos que das. Esto no significa que tienes que entrar despacito, caminando, no, no. Esto se refiere a lo que podría llegar en tu vida a ocurrir por causa de tu ligereza. Así como cuando muchos reaccionan cuando me escuchan por este medio de comunicación y dicen, ay, la palabra hoy día me habló el Señor, ay, no, yo ahora sí voy a leer la Biblia todos los días. Mentira, la leyó ayer y hoy ya no la leyó. Y hasta puso a Dios por medio como juramento de que lo iba a hacer todos los días. Y le falla. Ahora, ¿qué dice el Señor? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿En qué consiste ese sacrificio? Mira, porque no saben que hacen mal. Verso 2, mira lo que se refiere. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón, porque de este corazón es muy engañoso, ni tu corazón se apresure a proferir, ¿qué cosa? Palabra. ¿Delante de quién? Desde arriba, de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas, ¿qué cosa? Tus palabras. Hay otro texto que dice, ¿sí? Con respecto a la boca, ¿sí? Te hace como una exhortación que creo yo que a veces es muy válida considerarla. Por ejemplo, cuando uno va, déjeme ver si encuentro, es un texto que no lo tenía considerado para podérselo otorgar, pero siempre el Señor sí me hace de pronto, diríamos, ver ciertas cositas adicionales. En el mismo libro de Eclesiastés, sí, pero venga conmigo al versículo, por ejemplo, número 6. Mira que leíamos el 1, el 2. Sí, lee el verso número 6. ¿Qué te dice el Señor allí? En el mismo capítulo 5 donde estás, pero un poquito más abajo. ¿Qué dice el Señor? No dejes, es decir, cuidado, porque la sin hueso, como dicen por ahí, este pequeño músculo es muy ligero. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, pastor, cuente conmigo? Digo, hermana, segura, hermano, yo cuente conmigo. Este año, siempre cuando inician los años, todo el mundo quiere empezar de nuevo y servir, pero de boca nomás, de palabras. Cuando se abre algún tipo de curso, de algo en la iglesia, todo el mundo se apunta, todo el mundo quiere estar. Pero conforme pasan, digo yo, las clases o pasan el tiempo, solitos se van votando. Solitos, yo no los voto, solitos se van saliendo. Después, hermano, ¿y qué pasó? Uy, hermana, es que me salió esto, es que me salió aquello. Yo pregunto, amada hermana, ¿yo la obligué? Usted con su boca se comprometió delante de Dios. Porque a veces hasta se ora por ellos, para que el Señor los use, para que el Señor los ministre y sean de bendición en el área donde supuestamente van a trabajar. Supuestamente. Porque piensa que al hacerlo, ellos, digo yo, que han de pensar que se comprometen conmigo. Y no es conmigo, es con Dios. Recuerda el tema de esta noche, el valor de la palabra. Pero no me refiero a la palabra de Dios, sino al valor de la palabra de tu boca, de tu corazón. Dice el Señor, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, hablando del mensajero de Dios, es que fue por ignorancia que lo dije. Ninguna ignorancia, porque los mandamientos sí anticipan. En la carta de los Romanos también lo anticipa, que todo aquel que peca, mi amado hermano, si desconociendo la Escritura, mi amado, será también juzgado conforme a su desconocimiento de la Escritura.
Aún más en Levítico 5, verso 17, si no me falla la memoria, dice allí textualmente que si alguno peca deliberadamente, si uno peca sin haber conocido esa palabra, finalmente dice así: si una persona pecare sin saber o desconociendo la escritura, esa palabra, dice la Biblia, es culpable y llevará su pecado. Ya mismo lo leemos textualmente, para que no vaya a pensar que me lo estoy inventando. Termino de leer el capítulo 5, verso 6. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel de Dios, ¿sí?, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, es decir, de tu palabra, de tu boca, y que destruya? Aquí está la sentencia que puede Dios provocar por causa de tu palabra no sujeta. Ahora, si vas a abrir tu boca y vas a decir algo donde pones a Dios por testigo, ten por cierto que tienes que cumplirlo. Porque Dios, que dice, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Ahora, ve conmigo a Levítico capítulo número 5. Acompáñame, por favor. Libro de Levítico, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Qué importante es poder, mi amado hermano, saber la escritura. Mucha gente, ¿sí?, hace locuras porque no pone atención al mensaje de Dios. Y esto no solamente lo dirá en el Antiguo Testamento, también hay advertencias en el Nuevo Testamento. Mi amado, todo buen cristiano, todo buen hijo de Dios no se limita solamente a la gracia, al Nuevo Testamento. Lo hace con toda la Biblia, porque toda la palabra es inspirada por Dios, tanto la del Antiguo como la del Nuevo. Ahora, ¿qué dice Levítico capítulo 5, versículo número 17? Que es lo que yo te decía. Finalmente, dice allí, Levítico 5, verso 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna, dice, de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, y subraya esa parte que sigue, aún sin hacerlo a sabiendas, ojo, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Te das cuenta? Aún sin hacerlo a sabiendas. ¿Qué dice la Biblia? Es culpable. ¿Y qué ocurrirá? Llevará su pecado. ¿Y qué producirá el pecado? ¿Acaso no es muerte? ¿Acaso no es desgracia? ¿Qué decía Eclesiastés, capítulo 5, verso 6? ¿Qué decía en la parte final? ¿Y qué hará que Jehová haga contigo? Destruya la obra ¿de qué? De tus manos. ¿Por qué? Porque no supiste darle valor, importancia a tus palabras. Cuando vamos a Nehemías, mi amado hermano, apenas escucha que el pueblo quiere hacer las cosas aparentemente correctas, Nehemías como dice, de verdad, manden a ver al sacerdote. Versículo número, sí, veamos, sí, capítulo número 5, volvemos por favor otra vez al texto, sí, capítulo número 5, versículo número, déjeme leer por favor, si me estoy ubicarme en el texto. Acá estamos. Versículo número 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Eso dijo el pueblo. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, no uno, a muchos, y les hice jurar. Ahí está. Les hice jurar que harían conforme a esto. Ahora, si alguien no cumplía su juramento, se la tenía que ver con Dios. Eso sí, si alguien no cumplía esto, el problema, ese hombre se lo echaba con Dios. Y por si acaso, Nehemías pone una sentencia. Una sentencia que, por cierto, yo creo o estoy seguro de que Dios la honraría. ¿Qué cosa? Lo que hará de manera simbólica Nehemías con aquellos que levantarían un falso juramento en caso de que no respeten, que no valoren su palabra. Versículo número 13. Además, dijo allí Nehemías, ¿no?
sacudí mi vestido, es decir, como que se quitaba, como cuando alguien se mancha de algo o le cae algún bicho o algo por el estilo. Sacudí mi vestido y dije, así sacuda de su casa, mira, y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Es decir, que Dios despoje de sus bienes al que quiera seguir reteniendo los bienes del pueblo. Que Dios sacuda la prosperidad de aquellos que no quieren que el pueblo, que estaba ya prácticamente en la mendicidad, que mendiguen ellos también. Dice la Biblia, así sacuda pues de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido. ¿Y cómo queda al final? Vacío. Y respondió, mira, estaba muy consciente el pueblo, y respondió toda la congregación, amén. Es decir, así sea. Mi amado, si tú abres tu boca y pones delante de ti un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios, porque cada vez que tú le dices al pastor, sí, pastor, tranquilo, cuente conmigo, a mí no me lo estás diciendo. Yo soy solamente aquí ¿cómo te digo? Un mensajero más de los que Dios usa en esta tierra. Si tú me mientes a mí, mi amado, como que se escucha contradictorio, a mí no me mientes. Si tú me mientes a mí no me mientes. Si tú me engañas a mí no me engañas. O si tú quieres pelear conmigo no peleas, porque yo tampoco voy a pelear contigo. Pero peleas con Dios. Te pones de enemigo con Dios y engañas a Dios cuando le mientes al que le representa aquí en la tierra. Si tú te comprometes, mi amado, honra tu palabra. Tú quieres que Dios honre su palabra, la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hasta le demandas a Dios, Señor, tu palabra dice. Ya, lo mismo dice Dios de ti. Tú dijiste tal cosa. Tú te comprometiste. Tú pactaste conmigo. Tú lo hiciste. Yo nunca te obligué a hacerlo. Fuiste tú. Y yo no daré por inocente al culpable. ¿Me entiende? Amado, dice la Escritura, versículo número 13. Y respondió toda la congregación, ¿pero de quiénes? De los acreedores. Amén. Y añadieron a su amén una alabanza. Alabaron, dice, a Jehová. Y el pueblo, y eso sí, mira, y el pueblo hizo conforme a esto. Es decir, que las palabras de ellos la cumplieron. ¿Qué decía Nehemías 5 en la traducción del lenguaje actual, en ese último versículo? ¿Qué decían aquí? Versículo número 13. Sí, leo de esta versión de la traducción del lenguaje actual. Todos los que estaban reunidos allí dijeron, que así sea, que significa amén, que así sea, y alabaron a Dios, y todos cumplieron lo que habían prometido. Hasta allí, mi amado hermano, el mensaje de la palabra de Dios, hasta el verso número 15. Amados hermanos, capítulo 5, hasta el verso número, versículo número 13, verso número 13. Mi amado, ¿hasta dónde ha llegado a faltar el cumplimiento de tus promesas a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas veces le has mentido a Dios? ¿Cuántas veces dijiste, yo voy a ir, yo voy a orar, yo voy a estar allí, yo voy a buscar más, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello? ¿Cuántas veces le mentiste a Dios? ¿Cuántas veces incumpliste en todas las áreas? Esto no se lo puede llevar solo al plano propio de las deudas y del no querer cobrarle al pueblo. No, muy aparte de esto, porque esto forma parte de una gran gama de situaciones o circunstancias.
¿Cuántas veces dijiste al Señor, Señor, cuenta conmigo? Y el rato de la hora te retiraste. El rato de la hora dejaste abandonada la obra. Pusiste esa otra cosa que nada tenía de importancia, pero tú mismo le diste valor a eso, a esa otra cosa, y desvalorizaste lo que en su debido momento fue supuestamente una promesa para Dios. Mi amado, yo le suelo decir muchas veces al pueblo en el culto, en la vida cristiana, y óyeme bien, porque es un consejo saludable, sano y pequeño y fácil de recordar. En la vida cristiana no es cómo se empieza, es cómo terminamos la obra. Podríamos empezar todos chuecos, desanimados, con fallas, equivocándonos mucho, pero con el proceso de los años o del tiempo, yo sé que Dios mismo nos va perfeccionando, nos va capacitando, nos va fortaleciendo, nos va dando mayor conocimiento y cada día nos va haciendo mejores. Pero si el pasar de los años por tu vida en Cristo no te está haciendo un mejor cristiano, mi amado, cuidado, se cumple en nosotros el viejo adagio que tiene la gente allá afuera. Empezamos como carrera de caballo y terminamos. Eso, tú ya sabes el resto. Cuidado. Prefiero empezar caminando como un burrito y terminar la carrera como un caballo, que empezar a la carrera y terminar al poco tiempo con la lengua afuera. Cumple. Dar valor. Eso no lo va a hacer otro por ti. Si tú no valoras tu propia palabra, ¿quién entonces la valorará? Si tú no honras los propios dichos de tu boca, ¿quién entonces lo hará? Mira que hemos leído, no dejes que tu boca te haga pecar. La lengua, mi amado hermano, es terrible. Claro, este miembro, hablando de la boca, la lengua, ¿no? Es simplemente un instrumento que usa el corazón, porque de allí es que emana la vida. El corazón es el que hace decir palabras. Cuidado, le vas a echar la culpa y te vas a pegar en la boca. Esta boca, que no, es tu corazón, es tu alma la que, sí, mal guiada o entusiasmada. Por eso que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando estamos en consejería, yo le digo a la gente, no emita decisiones o palabras cuando tiene coraje encima, ni mucho menos cuando esté en un estado de emoción que le hace posiblemente tomar decisiones ligeras. Uno no puede ser en la vida cristiana emocional. Muchos cristianos que yo les digo esta palabrita, les choca y hasta se sienten con incomodidad, pero a veces es cierto. Mucho pueblo es emocional, pueblo cristiano emocional. Ve un video que lo hace llorar, ¡ay! También llora y ahí firma un cheque. Ayuda, ¿para qué? Pero porque vio la imagen, lloró y le tocó su sentimiento, su emoción, y ahí aflojó el dinero. Y no es así. Uno no puede, amado hermano, moverse por emociones. Uno debe de aprender a ser liberal, desprendido, llore o no llore, vea el video o no vea el video. ¿Me explico? Sea que Dios me toque o no me toque con una predicación, yo debo de ser lo que soy en el Señor. ¿Y qué es lo que soy? Un hijo de Dios que le obedece. ¿Me explico? Y que cuando abre su boca sabe que la va a abrir para cumplirla. No para quedar bien por los que me están oyendo. Ay, voy a hablar en este momento, cuidado, cometemos lo de Ananías y Zafira. Mira, la historia de Ananías y Zafira, y termino con esto. La historia de Ananías y Zafira siempre se la lee bajo el estricto parámetro de la vida de ellos. Pero ellos tomaron como referencia lo que hizo alguien en una instancia anterior como base para poder dar. Y esa fue, creo yo, la mayor ruina de ellos.
Cuando uno lee en Hechos de los Apóstoles la historia de Ananías y Zafira, la historia empieza con un contexto. Y en el contexto es que un hombre llamado, si no me falla la memoria, Bernabé, el cual inclusive pertenecía al sacerdocio, pero ya ahora estaba convertido a Cristo, llamado Bernabé, vende una posesión y íntegramente, dice la Biblia, la pone a los pies de los apóstoles. Voy rápidamente, no quiero divagar, pero yo sé que a muchos les gusta constatar, y me parece lo más, lo más idóneo. Sí, venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. En el 4:36. Sí, en el capítulo número 4. Venga conmigo, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. ¿Lo tiene? 36. Sí. Leo, por favor, el versículo número 36. Mira lo que dice. Sí. Versículo 34 voy a leer, un poquito más atrás. Verso 34. Este es el contexto que vendrá luego en el capítulo 5, que empezará justamente con la historia de ¿quién? De Ananías y Zafira. ¿Ya? ¿Qué dice el contexto del capítulo 4? Versículo número, como le decía, versículo número 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mira, y esto se apega al tema. ¿Por qué? Porque ¿qué decía el Señor? ¿Qué decía el Señor en el Antiguo Testamento? Que Dios no quería que haya qué cosa en medio de su pueblo. Recuérdelo. Mendigos. ¿Viste cómo la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo, habla el mismo idioma? Los principios de Dios nunca van a cambiar. Nunca, jamás, ni en el tiempo de la ley ni en el tiempo de la gracia. Siempre los principios bíblicos estarán allí, permanentes, palabra que se cumple para siempre. Y dice allí en el versículo número 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido. Versos 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí, esto es lo que quiero resaltar. Porque de esto, como lo hace este hombre, de esta forma, Ananías y Zafira luego en el capítulo 5 dirán, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos propiedades. Vendamos una, pues. Pero claro, el corazón de ellos no era el corazón de Bernabé. Porque a este le pondrán por sobrenombre Bernabé, que creo que significa sí, hijo de consolación. Y dice, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, el cual luego será el compañero de ¿quién? De Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita, pero ahora ya cristiano, natural de Chipre, es decir, había nacido en Chipre, en la isla de Chipre, como tenía una heredad, solo una, y él era levita, y los levitas no podían tener heredades, por lo menos por la ley no, la heredad era Dios para ellos, pero posiblemente alguien le dio a este hombre una heredad, y él dijo, bueno, pero cuando vio la oportunidad de hacer lo que en Dios se tenía que hacer, cogió toda la pequeña heredad que tenía y dice la Biblia, la vendió y trajo el precio de esa heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Debió haber sido una cantidad bastante, digo yo, importante. Cuando pasa esto, entonces en el capítulo 5, ¡pah! Ananías y Zafira. No entro en la historia porque usted creo que la conoce. Y si no la conoce, cuando termine la programación, lea Hechos capítulo número 5. Y se enterará qué les pasó a este padre. Mi amado, no dejes que tu palabra te haga pecar. La Biblia dice que las palabras tienen poder. El que quiere comer de esta palabra, de esta boca, mi amado, puede comer vida, pero también puede comer muerte. Si tú honras, si tú vas a honrar lo que vas a hablar, entonces pon a Dios por testigo en lo que vas a hacer. Y no necesitas ni siquiera jurar. La Biblia dice, Jesús dijo, sea vuestro sí, sí. Y sea vuestro no, no. Y punto.
Porque lo que está de más de esto, ya procede de mal. Ven conmigo, por favor. Sí, porque ya lo estoy citando por segunda vez, pero creo siempre que será bueno poderlo ver a través de la Escritura. Eso está en Mateo capítulo número 5, verso 37. ¿Sí? Mateo 5, verso 37. Solo te estoy dando la cita, la puedes leer ya cuando termine la programación. Ahí te dice el Señor, vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Punto. Si te han dicho, hermano, vienes, no voy. Perfecto. No hay ningún problema, pero has dicho lo que... Pero si te comprometes, si Dios te juramenta y tú muy ligeramente dices, sí, yo juro delante de Dios tal cosa, yo voy a hacer esto, lo otro, hermano, y no le cumples, te estás metiendo en camisa de 11 varas. ¿Sí? Mi amado hermano, hasta aquí la enseñanza de la palabra del Señor. Y si Dios edificó tu vida, si Dios habló a tu corazón, pues dale gracias a Él, porque lo hace a fin de poder corregir y de poder dar a conocer lo que tú y yo tenemos que hacer para seguirle agradando a nuestro Dios. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Siempre es bueno poder meditar en esta tu palabra. Señor amado, qué importante, qué grato es poder compartir, Señor, los dichos de tu boca. Espíritu Santo, ¿qué puedo decirte en esta noche? Que nuevamente tu Espíritu nos ha podido brindar, Señor, ese alimento especial. Ese alimento, mi Dios, que siempre viene como un vaso de agua fresca en medio de la sequedad. Ahora, mi Dios, vamos a introducirnos en la oración. Así como usted, mi Dios, nos ha hecho ver la importancia de nuestras palabras, también es bien cierto que cuando abrimos nuestra boca tomando el nombre de Jesús, tú honras esa palabra. Señor, tú sí cumples lo que dices. Ayúdame a cumplir lo que yo digo. Ayúdame, oh Dios, honrando tu palabra en mi boca. No la merezco porque soy indigno. Yo me siento hoy como aquel hombre que se quedó detrás del templo golpeándose el pecho y diciéndole, Señor, sé propicio a mí. Soy pecador. Pero solo una cosa te pido. Límpiame, Jesús. Perdóname. Si yo te falté hablando más de la cuenta, comprometiéndome y no cumpliendo, Señor, yo corro al altar en esta noche y te pido perdón por haberte fallado, por haberte mentido, por haber, oh Dios amado, tirado abajo el valor de mis palabras. Me olvidé de que soy tu hijo. Me olvidé de que mi palabra, oh Dios, tiene un peso de bien o de mal, según como lo esté usando. Señor, ¿qué te puedo decir? De aquí en adelante, mis palabras serán en verdad, serán motivo de honra. Y si acaso, oh Dios, mi boca vaya a desviarse, toma control de mi lengua. Santiago dirá que aquel que puede refrenar la lengua, puede refrenar todo el cuerpo, porque la lengua es un instrumento que inflama la rueda de la creación, que puede constituirse, dice la Biblia, como algo inflamable por el mismo infierno. Oh Dios, cuán terrible puede ser el mal uso de mis palabras. Señor, ayúdame, oh Dios, a estimar en gran valor lo que salga de esta boca, lo que salga, Padre, a través de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahora te pido, conforme al dicho de tu boca,
Que tú escuches, Señor amado, la petición que te hace en esta hora nuestra hermana Liliana Figueroa. Pide ella por Marjorie Castillo, que se encuentra en terapia intensiva. Tiempo atrás presentó un cuadro de aneurisma, es decir, que una pequeña arteria se reventó en la cabeza. Dice aquí, sea el Señor teniendo misericordia y la sana. Pedimos también por salvación para su esposo y sus hijos. Mis amados, oremos por la vida de Marjorie Castillo. Julia Herrera pide también que oremos por todas las personas que están desempleadas. Andrés Cheme, como lo hace habitualmente, pide por toda su familia y sus amistades, ¿sí? Y por la provisión para todos y cada uno de nosotros. Liliana Figueroa adicionalmente también pide oración por Giovanna Romero, quien tiene un tumor maligno en el cerebro, el cual, dice aquí, le ha paralizado la mitad de su cuerpo y aún el hablar. Emilio Martillo da gracias a Dios por los milagros de sanidad otorgados a todos los que tenían COVID. Todos están sanos, dice él, y da gloria a Dios. Hermano Emilio, adelante en Cristo, sea de bendición en su hogar y dé siempre el buen ejemplo como todo buen cristiano. ¿Sí? Jennifer Matos dice aquí, da gracias a Dios por tener con salud a sus hijos y a toda la familia. Patricia Moreira también da gracias a Dios por la provisión del pan de cada día. Pide por ella, ya que tiene, dice ella, dolor en su oído. Nuestra hermana María Guillén pide también por la familia Carreño, ¿sí? Lara, en especial por Rubén Carreño, quien tiene síntomas del COVID-19. Pide que oremos para que el Señor tenga de él misericordia, obviamente lo salve y lo sane. Pide también por su sobrina Angélica Espinosa, quien posiblemente tiene hepatitis y se encuentra delicada de salud. Pide también ella, dice aquí, por los que están privados de la libertad, para que el Señor también los alcance con su misericordia. Esperamos que así sea. Mi hermano Javier Villamar pide al Señor en oración que guarde de su familia, a sus hijas, ¿sí? Y dice aquí, como hasta el día de hoy él lo ha hecho. Romy Zamora pide que oremos por Antonio Zamora, quien continúa con malestar en su garganta, para que el Señor lo sea restaurando. Mi hermana Priscila Correa pide oración por su esposo, para que el Señor quite el dolor de sus piernas y lo fortalezca. Mi hermano Emanuel Rodas da gracias a Dios por haberlo sanado, que la gloria es de Cristo, mi amado hermano. Erling Loor, sí, saludos para mi hermana Sandra también. Sí, pide oración por Miguel Takuri. Dice, él vive en Machala y tiene el coronavirus y ora para que Dios primero lo salve y lo sane. Shirley Cedeño, mi hermana también, da gracias, dice ella, a Dios por haber sanado a su hijo Emanuel Rodas. ¿Sí? Y pide oración por Michelle también y por su esposo, ¿sí? Para que pueda tener una fuente de ingreso. Varón, afírmese en Dios y yo le aseguro que Dios le abrirá la puerta de los cielos. Pero primero lo primero, firme en Dios. Luego las cosas vendrán por añadidura. Oremos, mis amados hermanos. Y hoy veía una noticia un poquito calamitosa con este asunto del COVID-19. Sí, como hay muchas personas, hoy día dieron un pequeño recuento, estaba viendo ahí estas noticias, de cómo en todos los hospitales del país hay muchos que todavía ya van para 2 meses, amado hermano, ¿sí? En las salas de terapia intensiva, en las salas que le dicen UCI, ¿sí? La unidad creo que de cuidados intensivos, ¿sí? Que siguen entubados, o sea, es decir, que no han podido salir de la crisis. Son cientos de personas, amado hermano, que están viviendo porque hay un respiradero artificial que les está bombeando, ¿sí? Oxígeno a los pulmones. Es decir, que se apagan esas máquinas, no respirarían y morirían. Mire, tenemos cientos de personas en cada provincia, en cada hospital privado y público, que cayeron con COVID y no se levantan. Ahí están. Y ellos son los que hoy por hoy
mantienen llenas las salas de emergencia en el sentido de que no pueden dar ingresos a nuevos pacientes para estas cámaras de oxígeno porque ellos todavía no salen de la crisis. Amado, yo quiero hoy en esta noche concentrarme sobre todo, no que no tenga importancia todo esto, todo lo que usted me ha dicho, en Dios oraremos de manera general, pero quiero concentrarme y quiero que por favor me apoye para poder orar por ellos. Amén. Oraremos obviamente por lo que usted me ha dicho, pero tendremos un tiempo especial para orar por todos los que están en cuidados intensivos, ¿me parece? Y yo creo que si nos ponemos, dice la Biblia, de acuerdo, aquí 2 o 3, si nos pusiéramos de algo de acuerdo en la tierra, dice que será hecho allá arriba en el cielo, ¿me parece? Pidámosle a Dios un milagro masivo. No es imposible para Dios, no lo es, mi amado hermano. Pidamos un milagro masivo para todas las salas de UCI, de unidad de cuidados intensivos en todos los hospitales del Ecuador, ¿te parece? Y, amado, no descansaremos en pedirlo o en añadirlo a nuestras oraciones hasta ver este milagro en Dios, obviamente, realizado. ¿Te parece? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche, Señor, siento una profunda congoja, no solo por saber que hay muchos hermanos, como lo es, pues, de ejemplo, Padre, Angélica Espinosa, que tiene hepatitis, Padre, como lo es también, Señor, se nombraba, Padre, allá por parte de nuestra hermana Liliana Figueroa, la vida de Marjorie, Señor amado, que está en terapia intensiva por ese aneurisma. Padre amado, también se pedía, mi Señor, por esa sierva Giovanna Romero, que tiene un tumor maligno, Señor. Obviamente estoy nombrando las cosas más críticas, Padre, Señor, pero también mira los que se han dicho que tienen COVID-19, mi Dios. Padre, ¿qué te puedo pedir, Señor amado? Que sobre cada necesidad que está en este papel, Señor, seas tu propicio, Señor. Así como el día de ayer me recuerdo, se oraba por aquella persona que se partió la columna. Señor amado, síguelo tocando, síguelo ministrando, sigue pegando esos huesos. Señor, sana ese aneurisma, Padre. Mi Dios, devuelve, Padre, a esa ruptura, Padre. Señor amado, de esa arteria, devuélvele el cauce normal, el cauce natural, Señor. Padre, sana esos cánceres, Padre, esos tumores, mi Dios. Esas provisiones que tú, Padre, tu gente te pide, Señor. Padre, ayúdalo, Señor amado. Ayuda a cada enfermo, a cada doliente, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios. Padre, y hoy me traslado, Señor, con mis hermanos aquí, Señor, viéndote a ti en el Espíritu Santo, Señor. Hoy me traslado, Padre, a cada sala de terapia intensiva, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ingresa, Padre amado, con tu Espíritu, Señor. Así como el Espíritu Santo, Señor amado, Padre, estaba sobre las aguas, Señor, dando vida, preparándolas para que luego esto pueda germinar seres vivientes. Así tu Espíritu Santo se mueva sobre cada hospital, Señor amado, de cada provincia, Señor, de cada ciudad, de cada cantón, Señor amado, de nuestro amado país, el Ecuador, Señor. Toca, Espíritu Santo, a los que están entubados, Señor amado. Toca a los que están en terapia intensiva, Señor. Sácalos de esos cuadros de crisis, Señor amado. Hazles despertar. Devuélveles, Padre, el vigor a sus pulmones, Señor. Que puedan respirar por sí mismos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, avívalos con tu, Padre, con tu Espíritu. Dale pulmones nuevos, Señor. Que el virus sea vencido, Padre, en esos cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sácalos, Padre. Sácalos en victoria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Oh sí, mi Padre. Yo sé que tu pueblo está clamando en esta noche, está gimiendo, está sintiendo, Señor, en sus vidas, Padre, esta gran necesidad, mi Dios.
Suplico por ellos, Espíritu Santo. Estoy orando por sus enfermos, Suplico, Señor amado. ¿Qué dice tu palabra, Padre, frente a la necesidad de la gente? Tu misma palabra me enseña y me dice que cuando tú veías a las multitudes tenías compasión de ellas, porque eran ovejas como que no tenían pastor, Señor. Por eso tú te quedabas al final para conversar con ellas, para despedirlas y sanar a todos los que venían con dolencias. Allí hay un pueblo, Padre, que no puede venir a tus pies, Señor, porque está privado de su conocimiento, porque está sujeto a una máquina, Padre. Señor, pero tú los puedes despertar, tú los puedes sanar, tú los puedes restaurar, Señor, y los puedes salvar en el nombre de Jesús. Sácalos, Padre. Sácalos de las terapias intensivas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Haga la obra, mi Señor. Haga la obra, mi Rey. Te lo suplicamos, Señor. No solo yo, sino todo un pueblo, Padre, que ha hecho suya en esta noche, Padre, este sentir de pedir por aquellos que están en gran necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Solo tú tienes poder, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Amados hermanos, bendecimos obviamente a esas vidas, a las familias que están, me imagino que estarán desesperadas. Que llegue, sí, que ya llega la paz, ya llega el milagro. Confiemos en Dios que así será. Sí, quiero agradecer, mis amados, en esta noche por su sintonía. Sí, oramos también por el esposo de mi hermana Ángela, allá de las Orquídeas. Que Dios bendiga a la familia Peso. El Señor toque el esposo de esa sierva, sí, Javier, y que pueda el Espíritu de Dios hacer el milagro. Sí, ella me hablaba con ella el día de hoy. Sí, que Dios se glorifique. Amén. Amados, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y les recuerdo, este domingo, hermano, no faltemos. Sí. Hoy estuvimos un precioso grupo en la iglesia orando. Hoy se llevó a cabo también una limpieza general abajo, una baldeada. Se había ya limpiado, se había recogido muchas cosas, hoy se limpió. Hoy ya se tuvo una pequeña reunión con un grupo de hermanos para retomar la acción de la enseñanza. Hay otros que no pudieron estar porque estaban trabajando, pero han mandado su mensaje al WhatsApp de mi esposa, y qué bueno que hay muchos que quieren despertar a esto. Bien por ellos, que Dios los bendiga, Dios los use. Si usted quiere servir en la obra del Señor, comuníquese con mi esposa, pero recuerde que consideramos a los hermanos que son fieles, ¿sí? No se vaya a resentir, que están perseverando, que saben que Dios es su primer lugar, ¿sí? Y que poco a poco se van a ir activando, se van a ir reinsertando, porque no tenemos todos los cultos, así que vamos a hacer uso primero, ¿sí?, de los hermanos que ya estuvimos hoy por hoy pues conversando con ellos, y con los que ya se han comunicado. Si usted quiere servir en este ministerio, debe de saber primero que debe de pertenecer a esta iglesia, ¿sí? Es evidente, para poder servir en una casa hay que pertenecer a la casa, ¿no? Sería muy difícil ir a cocinar en casa ajena, sabiendo que tengo mi propio hogar. Si usted tiene su propia iglesia, vaya y preséntese delante de su responsable espiritual y dígale: pastor, sí, yo quiero servir en mi iglesia. Y esto va para aquellos que han hecho de casa de oración su casa. Y si quieren servir y quieren prepararse, pues háganoslo saber, pero no emocionalmente. Ponga mucho cuidado a lo que hoy Dios y el Espíritu Santo nos ha enseñado. Cuidado, hágalo con mucha responsabilidad, porque esto no es un juego. Amén. Este compromiso no es de 25 años y me jubilo y ya. No, aquí el compromiso con Dios empieza desde el momento en que Cristo entró a mi corazón y termina parcialmente en la tierra cuando me muera, pero continúa de largo en el cielo. ¿Sí? Amamos a Dios de por vida, por la eternidad. Así que, amados, asumamos este gran desafío, y recuerde que este domingo, 9:30 de la mañana, tendremos un precioso tiempo de culto y escuelas bíblicas para los niños.
que sean todos ellos bienvenidos. En la Flor de Bastión, tranquilos, que el próximo domingo estaremos también allá, llevando, si así Dios me lo permite, escuela bíblica dominical también. Y ya iremos este miércoles también, y vamos a recibir este miércoles en la Flor de Bastión a los niños, porque allá van en gran cantidad. Vamos también a usar los maestros para poder llevar enseñanzas también a los niños en la Flor de Bastión. Qué bueno que es Dios. Yo estoy muy contento porque veo que esta catarata que nos afectó a todos poco a poco se va disminuyendo hasta que se haga un pequeño charco. Pero recuerden, el creyente debe de estar preparado para el peor escenario. Siempre seremos soldados. Sea que haya guerra o no, siempre seremos soldados de Jesucristo. Amén. De mi parte, Dios te bendiga. Mi esposa te manda un saludo, un gran abrazo, y que Dios, mi amado hermano, sí, lo bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.